Hola y bienvenidos a Mira, un canal de comunicación con programas sobre diversos asuntos educativos. Nos podrás ver y escuchar en YouTube, Twitch y tus servicios de podcast favoritos. En el episodio de hoy no hay una entrevista. Hoy he hecho un programa muy especial. Os voy a hablar de la investigación que he desarrollado con mi querido compañero Julián Pascual durante más de 10 años sobre animación a la lectura. Habríamos continuado juntos sobre estos temas, no nos faltaban ni las ganas ni la energía. Pero tras una larga y dura enfermedad ya no está con nosotros. Quiero que este programa sirva como un sentido y humilde homenaje a todo el trabajo que ha desarrollado de animación a la lectura conmigo. ¿Te preocupa que los estudiantes no lean o no comprenden lo que leen? ¿Te gustaría desarrollar el sentido crítico lector a través de un club de lectura? ¡Empezamos! Hola, buenos días. Como os anticipaba en la presentación, este es un programa muy especial porque se lo quiero dedicar a Julián Pascual. Él ha sido mi profe de didáctica de la lengua y de literatura infantil cuando yo estudiaba la diplomatura de educación primaria y tengo un maravilloso recuerdo de sus clases. Y también con el tiempo él ha pasado a ser mi compañero, investigador, colaborador, haciendo estudios sobre temas que nos apasionaban como la animación a la lectura, la formación del profesorado o la competencia lectora. Y queremos también compartir esto con nuestros seguidores de Mira, porque pensamos que los temas que preocupaban a Julián y me preocupaban a mí pueden ser de vuestro interés. Nosotros teníamos un objetivo académico compartido, que era tratar de conseguir propuestas relevantes y propuestas que se pudieran replicar en otros escenarios para maestros y maestras en orden a conseguir una mejora de la competencia lectora de nuestros alumnos, una mejora del hábito lector, una mejora del disfrute y del placer con la lectura y este tipo de cuestiones. Como decía, nos conocimos siendo yo su alumna y el profesor en la Facultad de Educación en Oviedo en el año 2009. Y en aquel momento yo estaba haciendo mi tesis doctoral, era licenciada en Pedagogía y estaba en mi tercer año de doctorado, becada por la FECIT, y tenía experiencia ya docente en el ámbito de la educación primaria, hacía mi tesis en un centro y además también coordinaba un club de lectura como una actividad extraescolar por las tardes en esa misma escuela. Cuando Julián supo de esta situación profesional mía, le interesó la propuesta, también la visitó, le pareció una experiencia muy agradable cuando estuvo con nosotros compartiendo una tarde en el club de lectura. Y tiempo después, en el año 2010, yo me saqué una plaza en la Universidad de Cantabria, me mudé y también al poco tiempo estrené mi condición de doctora, con lo cual uno de mis objetivos era el de publicar, investigar, divulgar el conocimiento y contribuir a la formación de maestros en este ámbito. De tal manera que pensamos que podía ser interesante algún tipo de colaboración entre los dos para dar a conocer a la sociedad la relevancia que tienen los clubes de lectura para mejorar la lectura, para mejorar el hábito lector, para mejorar el disfrute, para mejorar la capacidad crítica, la capacidad de análisis. Y en eso nos involucramos durante algún tiempo. Hicimos una primera publicación en el año 2013 y después vinieron otras. En total hemos hecho 6. Las 6 están en abierto, después os dejaré las referencias para que podáis consultarlas si os apetecen. Y las 6 publicaciones, como decía, están en abierto. Las 6 han pasado por un doble ciego, han pasado por un proceso de revisión exhaustivo por parte de editores de la revista. Y las 6 abordan estos temas que, como digo, a él le apasionaban académicamente y me contagiaba ese espíritu y enriquecía lo que íbamos elaborando con todo el conocimiento y con todo el saber que tenía al respecto. Ahora os voy a hablar de las publicaciones que hemos hecho. 3 publicaciones en el 2013, 2014 y 2024 que están relacionadas con los clubes de lectura escolares. En concreto, la primera de estas publicaciones ha salido en OCNOS, en Revista de Estudios sobre Lectura, la segunda en la Revista del Profesional de la Información
y la tercera en la revista Literatura, Teoría, Historia y Crítica. Son 3 buenas revistas que se dedican a publicar sobre cuestiones que tienen que ver con la didáctica de la lengua y de la lectura y que valoraron positivamente nuestros artículos para sacarlos. Por supuesto, el primero de ellos fue un pequeño gran éxito que nos motivó para seguir elaborando los sucesivos que hicimos en años posteriores, pero me detendré solamente en estos 3. Los 3 artículos tienen el foco en los clubes de lectura, sobre todo los 2 primeros en un club de lectura real, que era el que yo estaba coordinando en aquel momento. Era una actividad extraescolar, nos reuníamos el primer jueves de cada mes y comentábamos en una tertulia la obra literaria que acabábamos de leer. Este club de lectura lo había iniciado en el centro el profesor José María Rozada Martínez, del que tenemos una entrevista también en el canal Mira, con la colaboración de una bibliotecaria municipal, de Chelo Veiga. Y cuando el maestro se jubiló, cuando José María se jubiló, el director me propuso que yo continuara con el club de lectura porque había estado vinculada con él durante varios años y conocía el funcionamiento, etc. Pues, acepté y yo básicamente lo que tenía que hacer era proponer una obra literaria a leer durante el siguiente mes, que desde la dirección compraban, y hacer una reunión con los niños para comentar ese libro que habíamos decidido leer. En aquel tiempo también habíamos creado un blog que podéis consultar, podéis mirar, se llama clubgrandeslectores.blogspot.com. Lo que hacíamos era abrir una entrada con cada uno de los nuevos libros que había que leer y los niños podían ir comentando durante el mes lo que considerasen respecto a ese libro que íbamos a leer todos. Cuando Julián y yo empezamos a escribir de estos temas y a preguntarnos por el funcionamiento de este club de lectura, teníamos a favor muchas cosas que acababan de surgir en aquel momento. Con la Ley Orgánica de Educación del 2006 se había planteado que había que dar un gran impulso a la competencia lectora de nuestros alumnos. Se planteaba, por ejemplo, que todos los días había que dedicar un tiempo a la lectura en los centros educativos. Y se planteaba también que había que trabajar la lectura en todas las distintas áreas del currículum. También salieron unas cuantas normativas, reales decretos, entre otros, en los que se defendía que los centros tenían que crear sus propios planes lectores, que esto era algo a lo que ya se había dedicado Julián en una publicación previa, como por ejemplo esta, el plan de lectura escrito en investigación de centro, planteando para el Gobierno del Principado de Asturias cómo se podría abordar este documento, cómo podría trabajarse por parte de los centros la elaboración de un plan de animación a la lectura. Y también había otras ideas que hacían como caldo de cultivo para que nosotros nos metiéramos en este tema, como por ejemplo la importancia de que la lectura se trabajase combinando tanto por una parte la competencia instrumental, es decir, el ser capaz de leer, de entender lo que estás leyendo, como el componente emocional y actitudinal, es decir, el aprendizaje de la lectura ligado al disfrute con la misma, tratar de conseguir hacer una actividad verdadera de animación a la lectura. Bueno, pues con base en todas esas ideas, veíamos que el club de lectura cumplía con todas las premisas y era un escenario muy interesante para hacer un examen de cómo se estaba produciendo allí esa actividad de animación a la lectura. Esto ha sido algo muy interesante desde el punto de vista de la colaboración entre Julián y yo, porque Julián era especialista en didáctica de la lengua y la literatura y yo tenía la experiencia práctica y todas las grabaciones en vídeo y en audio del club de lectura que estaba coordinando, con lo cual nos ponía en un contexto muy bueno para poder hacer un análisis de todas esas interacciones verbales que se estaban produciendo entre los coordinadores del club de lectura, Alejandro y yo, y los alumnos que formaban parte del mismo. Cada reunión del club de lectura tiene una estructura bastante semejante. En un primer momento explicábamos alguna cuestión organizativa que pudiera interesar. A continuación había una ronda de intervenciones libres para valorar el libro, qué te había parecido, si te gustaba o no y por qué. Sobre todo tratar de argumentar siempre y de razonar las valoraciones que hacías respecto al libro. Después teníamos unas intervenciones para destacar los momentos más interesantes del libro. Normalmente los niños pues destacaban situaciones que a ellos
les habían conmovido, ¿no? Todos sabemos que en los libros pues, hay giros, hay momentos en los que la situación parece que va a cambiar, se pone tensa, ¿no? Y comentaban mucho ese tipo de situaciones. También establecíamos relaciones entre el contenido del libro y aspectos de nuestra vida cotidiana, y para finalizar la reunión sorteábamos un ejemplar del libro que acabábamos de leer y compartir todos, y presentábamos el siguiente libro para ir leyéndolo ya, meternos como el gusanillo, ¿no? De que nos encontraremos en esa obra cuando nos pongamos a leerla. Bien, cuando nos pusimos a trabajar con todas estas transcripciones de las distintas reuniones del club de lectura, vimos que las preguntas estaban estimulando mucho el gusto por la lectura y el espíritu crítico, y pudimos categorizar diferentes formas de pensamiento crítico en los niños, que son las que recoge el artículo publicado en la revista Ocnos. Vimos que el diálogo reflexivo tenía un gran poder para fomentar el criterio propio sobre la lectura desde la infancia, y que entre los responsables del club y los niños se generaban un vínculo y unos lazos que eran una oportunidad maravillosa para que la lectura no fuese solo una actividad privada, sino que también fuese una oportunidad para mostrar cómo cada uno lee y cómo cada uno entiende lo que está leyendo. Y esto, claro, ya os podéis imaginar, para Julián como docente de didáctica de la lengua y también como maestro de primaria y como un investigador comprometido con estas causas, era un motivo de ilusión, de gozo, de alegría y de efervescencia. Y para mí pues también era una oportunidad para aprender de él y de la experiencia que estaba desarrollando en la práctica, que estaba pudiendo ofrecer un material de investigación de mucho interés, ¿no? Yo recuerdo la mirada de Julián, siempre muy, muy brillante, muy contenta, con mucha satisfacción, hablando de todos estos temas porque creía en ellos, los defendía y se involucraba además cuando estábamos escribiendo y analizando todos estos datos. Una mirada que por otro lado yo veía también en las reuniones con los niños, porque los niños cuando descubren la magia del libro, la magia de las historias, la literatura, también les sucede lo mismo. Están sintiéndose libres de comentar lo que piensan en el club, tienen la capacidad de modificar las historias, de hacer sus comentarios, sus valoraciones, de reflexionar sobre los comportamientos de los personajes, y esto es muy enriquecedor y ya digo que facilitaba mucho la interacción entre todos, ¿no? El poder comentar con cierta libertad el contenido del libro. Como decía, en el estudio analizamos formas de pensamiento crítico que tienen los alumnos y las hemos dividido en dos categorías, pensamiento propio y pensamiento divergente. No voy a meterme mucho en ellas porque para eso está el artículo y además ahí hay ejemplos que ilustran cada una de estas formas de pensamiento. Pero sí que tenemos dentro del pensamiento propio la expresión de la propia opinión, que es algo que hacen los alumnos, como digo, con mucha libertad, decir lo que piensan. Hombre, a veces pues si el libro no les ha gustado, pues a veces les puede costar un poquito más decir a mí el libro no me ha gustado, pero bueno, lo argumentan y eso es muy interesante. Momentos de comprensión autónoma, cuando el alumno dice yo esto lo he entendido de esta manera, pero a lo mejor otro lo ha entendido de otra forma distinta. Y los libros tienen esa ambigüedad, que cada lector atribuye cosas a lo que está leyendo. Luego también otra tercera forma de pensamiento propio que hemos encontrado es la toma de conciencia, que es cuando el alumno se apropia de una idea manifestada en la obra y la hace suya. Entonces hace un comentario en el que tú observas que él ha tomado conciencia de ese asunto que aporta el libro. Y luego, dentro de las formas de pensamiento divergente también aparecen dos categorías. Por una parte, la construcción de un discurso alternativo, que es cuando un alumno plantea un discurso alternativo al que ha planteado otro de sus compañeros, otra interpretación distinta, otra lectura diferente. Esto es muy interesante cuando sucede en las reuniones. Y también la defensa de posiciones personales, otra segunda forma de pensamiento crítico divergente. En este caso, el alumno argumenta sobre una postura personal que ha creado a raíz de la lectura o también pudiera ser a raíz del debate. ¿Qué nos ha sucedido? Que a lo largo de las distintas reuniones que hemos tenido, que en ese curso en el que estuvimos haciendo el estudio fueron 5 reuniones, encontramos 35 situaciones de pensamiento crítico, unas propio y otras divergente. Y estuvimos analizando cada una de ellas, tomando muestras, etcétera, para poder en el artículo plantear ejemplos de cada una de ellas, ¿no? Bien, este estudio termina animando a los centros a desarrollar prácticas de diálogo reflexivo, animándolos a elaborar planes de lectura, animando al profesorado a formarse en la materia, a los centros a contar con recursos de literatura infantil y juvenil y, por supuesto, a crear clubes de lectura.
Respecto a nuestra segunda publicación, respecto a clubes de lectura, la que sacamos en el Profesional de la Información, podría destacar muchas cosas, pero me voy a detener solamente en una que creo que es la que pueda tener más interés para nuestros seguidores. Y tiene que ver con cómo dentro del club de lectura se puede sacar mucho partido a las lecturas para abordar la educación en valores. En aquel momento yo también estaba en un proceso de formación en estos temas, había hecho un curso experto en gestión emprendedora de lectura y escritura y estaba haciendo el máster de especialización en promoción de la lectura y literatura infantil que hace el CEPLI en la Universidad de Castilla-La Mancha, con lo cual Julián actuaba como experto en la materia, pero yo empezaba también a tener más ideas y más argumentos y recursos con los que poder dedicarnos a esta investigación en materia de lectura. Nuevamente Julián volvió a ser crucial porque él sabía mucho más de todas estas cuestiones y cuando nos pusimos a analizar todos los datos de las distintas reuniones del club de lectura nos encontramos con que con todos los libros habíamos tenido distintos debates y distintas conversaciones respecto a valores. En los 5 libros que habíamos leído surgieron entre 3 y 4 momentos de debate o de reflexión sobre valores. Tengo aquí un listado y, por ejemplo, con el primero de los libros, que se titulaba El no de Marina, estuvimos hablando de la timidez y de cómo la superan los protagonistas, de la dificultad para expresar sentimientos, pero lo positivo que resulta hacerlo, de la impotencia que tienes cuando vives una situación que es injusta. Por ejemplo, el segundo libro que leímos, que se titulaba No es tan fácil ser niño, ahí estuvimos hablando, por ejemplo, del papel de los educadores ante las situaciones de acoso, del papel de la violencia en la resolución de los conflictos, del respeto y de la convivencia como elementos de cohesión social. Es decir, que con todos los libros teníamos muchos momentos de debate y de reflexión sobre valores. Con Don Quijote estuvimos hablando sobre la obsesión como algo negativo, la locura y sus problemas, el valor de la perseverancia. Con el libro Luna de Senegal también aparecieron 7 debates sobre educación en valores, la dureza de la inmigración, legal e ilegal, la necesidad de tratar a las personas con dignidad, la interculturalidad, en fin, muchos temas. Y con el último de los libros, que fue el de las brujas, también salió un debate sobre el amor en familia, sea cual sea la forma familiar que tengamos, sobre los caprichos de los niños y cómo se debe actuar ante ellos, sobre el engaño como algo que pudiera ser negativo o sobre la importancia de seguir siendo lectores en la etapa de la educación secundaria. Con lo cual, este también es un artículo que tiene interés para los maestros y un potencial formativo porque nuevamente incide en la importancia que tiene el diálogo reflexivo y el diálogo compartido sobre la lectura para la educación y para la formación de la infancia. Para cerrar, me voy a dedicar ahora a hablar un poco de la tercera de nuestras publicaciones que entiendo que tienen interés para los seguidores de Mira, que es el artículo publicado en la revista Literatura, Teoría, Historia y Crítica, que fue nuestro colofón. Fue la última publicación que hemos hecho juntos, salió en enero del 2024 publicado, a pesar de que habíamos estado trabajando durante varios años anteriores al momento de la publicación. Lo que hicimos fue buscar en la Web of Science y en Scopus los artículos que había publicado sobre clubes de lectura, identificamos 297, los filtramos leyendo el título, el resumen y las palabras clave y de ellos nos quedamos con 180. Esos 180 los leímos a texto completo y finalmente cumplían los criterios de inclusión para el estudio 81 artículos. De esos 81 artículos, ¿qué nos encontramos? Pues que había investigación en 4 de los 5 continentes sobre clubes de lectura. No encontramos estudios en África, pero sí en el resto de los continentes. También nos encontramos con que la mayor parte de los artículos estaban publicados en el ámbito de la educación, seguido de la salud y la bibliotecología, un 46% de artículos en el ámbito de la educación. Luego las temáticas que se investigaban sobre clubes de lectura vimos que eran muy variadas. Tengo aquí un listado, por ejemplo, mejorar la competencia lectora y el gusto por la lectura en escolares, mejorar el aprendizaje socioemocional y académico de los alumnos, la enseñanza-aprendizaje de segundas lenguas, las prácticas interactivas del facilitador e interacciones entre los participantes en las reuniones de los clubes de lectura,
enseñar a través de un club de lectura, la identidad lectora del profesor en el club de lectura, los clubes de lectura en verano, bueno, en fin, un montón de temáticas. También vimos que predominaban los clubes de lectura universitarios, había un 23% de adultos, un 21% y escolares, un 15%. Vimos también que había un predominio de los clubes presenciales sobre los virtuales y que los clubes de lectura recibían buenas valoraciones y pudimos clasificar muchas de esas valoraciones que se hacían en los distintos estudios. Por ejemplo, aspectos que repercutían en el éxito de los clubes de lectura. Y ahí nos encontrábamos con la planificación, la selección de libros atractivos en colaboración, el compartir conocimientos y experiencias que aporten nuevas perspectivas sobre los libros, las personas y entidades implicadas, el desarrollo de temas con cierta profundidad, el desarrollo de perspectivas críticas y valores, que es lo que hemos abordado nosotros en los 2 artículos previos, el rol del dinamizador del grupo y el compromiso de los bibliotecarios. También encontramos varios beneficios de crear clubes de lectura. Beneficios, por ejemplo, promoviendo las competencias del aprendizaje socioemocional, considerando nuevos puntos de vista, promoviendo nuevas relaciones sociales y desarrollando un sentido de comunidad, promover formas democráticas e innovadoras de conseguir el aprendizaje académico. La lectura y debates permiten el análisis reflexivo de las propias actitudes o prácticas en la vida, el desarrollo de actitudes e identidades lectoras y el hábito lector, es decir, muy en relación con los 2 artículos previos que ya habíamos elaborado. También nos encontramos algunos aspectos problemáticos en los clubes de lectura, como que los niños que suelen practicar en los mismos suelen tener propensión a ser lectores más motivados o más hábiles, lo que dificulta que niños no motivados quieran participar menos o no acudan a este tipo de actividades extraescolares. No obstante, nosotros teníamos niños también que abiertamente lo manifestaban, que ellos no eran lectores habituales o no les gustaba la lectura, pero que se habían apuntado a nuestro club precisamente para que les gustara la lectura, sabedores de que ese era un hábito que a ellos les iba a venir muy bien para su futuro escolar. También se podían hacer algunas predicciones futuras en estos artículos que hemos analizado, en los 81 artículos analizados. Por ejemplo, se veía que los clubes de lectura podían adaptarse a una variedad de cursos y a distinto tipo de instituciones, que podrían ser eficaces en todos los entornos escolares y que requieren una mayor difusión y diversificación. Bien, por otro lado también analizamos los distintos tipos de clubes de lectura que aparecían en los distintos artículos y deteniéndonos en los clubes escolares y juveniles, que son los que nos interesan, también nos encontramos con algunas evidencias de interés, ¿no? Por ejemplo, que desarrollan axiológica y emocionalmente a los niños, que desarrollan el pensamiento crítico ante la lectura y la educación en valores, que contribuyen a la lectura por placer, que los niños desarrollan un significado muy personal del libro y de los personajes, que mejoran la expresión oral, desarrollan la comprensión lectora, animan a leer a niños no lectores, permiten compartir la afición a la lectura con otros, provocan actitudes favorables hacia la literatura, intensifican la atención durante la hora de la reunión, son un espacio fronterizo entre lo curricular y lo no curricular. Las prácticas que tienen lugar fuera del aula han sido infravaloradas o ignoradas por lo político y las prácticas educativas, con lo cual los clubes de lectura lo ponen en valor. Que si hay calificaciones y evaluación, los alumnos perciben el club de lectura como algo inauténtico y como una tarea escolar más, y que es urgente y relevante que los centros educativos impliquen el desarrollo de clubes de lectura escolares. También nos encontramos con algunos estudios sobre clubes de lectura con familias y respecto a ellos lo que se plantea es que un impacto positivo en el pensamiento de los padres y su interacción con los niños repercute en la lectura. También que los clubes de padres ayudan a construir una mejor comprensión lectora de los hijos. Y los 81 artículos vienen a poner de relevancia los clubes de lectura en los centros educativos, con lo cual aprovecho este momento para animaros a construir clubes de lectura cuando tengáis la ocasión en vuestros centros educativos. Y ya para cerrar esta intervención de hoy, que he procurado que fuese lo más breve posible, me gustaría decir que por una parte es un momento muy triste el de despedir a Julián Pascual y
decir que este tema, este grupo de investigación aquí concluye, pero por otro lado también es un momento de alegría, de gozo y de satisfacción poder compartir con todos vosotros el legado que ha dejado respecto a la animación a la lectura y los clubes escolares. Julián, donde estés, yo te doy las gracias por haberme ayudado a formarme en todos estos temas, en llegar a aprender todo lo que ahora sé al respecto, y estés donde estés, decirte que seguiremos luchando porque los clubes de lectura sigan teniendo presencia en los centros educativos y todas las ideas que tú has estado trabajando y que hemos estado compartiendo sigan vigentes y sigan actuales, porque realmente sigue habiendo muchas necesidades todavía en materia de animación a la lectura en las escuelas. Gracias por todo, Julia. Nos vemos.